Exactamente, sí está la opción. Creo que tenemos a César Caballero. A ver, César Caballero está con Ay, hasta que nosotros. se digna venir, César, caballero, hombre. bienvenido, ¿cómo Increíble. andas? Cuéntanos un poquito cómo está el tema de Lira. ¿Se espera una oferta? ¿Qué día? ¿Y por cuánto más o menos estaría aspirando Cruz Increíble. Azul a dejaría a su jugador? Hola Carito, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Generación F. Sí es una realidad, hay un interés del Mónaco por los servicios de Eric Lira. Carlos Aviña, quien es mexicano, director deportivo del Mónaco, ha estado ya en contacto con Iván Alonso para conocer las condiciones contractuales y la disponibilidad de Eric Lira para marcharse a jugar a la Ligue 1 francesa. Es una realidad, Eric Lira tiene muchas ganas de salir, está empecinado en cumplir su sueño en este mismo verano porque sabe que es el momento ideal para marcharse al viejo continente. Te podría decir que incluso están muy cerca de alcanzar un acuerdo contractual con el jugador. ¿Cuál es el problema? No le han mandado una oferta a Cruz Azul. Al final de cuentas, Eric Lira tiene contrato con la máquina, entonces la negociación tiene que ser directamente entre clubes y hasta este momento no le han enviado una oferta a la máquina. Pregunté por última vez a las 3:30 de la tarde, continúan sin recibir ninguna oferta formal en el escritorio de Iván Alonso, entonces se podrán alcanzar todos los acuerdos que tú quieras entre Eric Lira, el Mónaco y los agentes del jugador, pero mientras no se llegue a un acuerdo con Cruz Azul, esta situación simplemente no va a avanzar. Ahora, no estoy diciendo que no vaya a ocurrir, se espera que en las próximas horas, quizás en los próximos días, llegue esa propuesta formal al escritorio de Iván Alonso y a partir de ahí comenzarán a revisar si es que es viable que pueda hacerse la operación. Cruz Azul tiene un piso negociador que va de los 6 a 8 millones de dólares, conservando un porcentaje de la carta de Eric Lira. Hay que recordar que la liga francesa es mucho de reventa, entonces Cruz Azul se quiere proteger manteniendo un porcentaje de la ficha del jugador y si hay una venta futura, por supuesto, llevarse un dinero extra por esta operación. Así que habrá que estar muy atentos. De momento no hay nada más que seguir porque no hay una negociación en pie. Esto puede arrancar en próximas horas, próximos días, pero de momento no hay ninguna propuesta formal para que Cruz Azul comience a negociar más allá de los acuerdos que puedan alcanzar el jugador con el club y con los agentes. Buenas tardes, Cesarito. Dos cositas. Leía una información tuya en redes sociales donde sí establecías que tanto Aviña, el director deportivo del Mónaco, como Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul, ya habían establecido alguna plática. ¿Sabrás el tenor más allá de la cuestión económica? Y lo otro, dices tú, hay un piso de entre 6 y 8. Si dice el Mónaco, a lo mucho que me puedo extender es 5, 5 y medio, ¿Cruz Azul lo acepta? Diony King, qué gusto saludarte, hermano. Desde la tarde me estás pegando mucho. Mañana te voy a ir a visitar al estudio a ver cómo andas ahí para Calentando que el ambiente, platiquemos ahí en papá. persona, mi querido Diony. Eso es lo que veo. Bien, la primera pregunta, la charla entre Aviña e Iván Alonso fue en el tenor de saber cuánto pide Cruz Azul, cuánto tiene de contrato Lira, porque eso es importante, si es que existe una cláusula de rescisión. Y también algo que me dijeron que es importante aclarar es que Iván Alonso le pidió al mismo Carlos Aviña que no aplique el modus operandi que utilizan muchos clubes argentinos de el canto de sirenas, de seducir al jugador y que después el futbolista ya no esté contento en Cruz Azul y que si se termina quedando ya no sea tan a gusto y que termine Eric Lira presionando y forzando la salida. Le pidió Iván Alonso a Carlos Aviña que sea un trato directo, un trato de caballeros entre clubes, que se respeten las instancias negociadoras como tendría que ser, que se comuniquen entre ambos clubes porque repito, y esto es muy importante, Eric Lira tiene contrato vigente con Cruz Azul y la única manera de que salga es que el cuadro cementero esté de acuerdo en la operación. Con respecto a lo que me preguntabas de los montos, claro que todo se puede negociar, por supuesto que todo se puede hablar. A lo mejor aceptas una cantidad de dinero un poco más baja, pero le subes al porcentaje de la carta que conservas. Cuando hay buena voluntad, se pueden llegar a buenos acuerdos. Aquí lo que me han dicho es que todas las partes tienen la voluntad de que Eric Lira pueda ir a jugar a Europa, siempre y cuando los números sean correctos y que no sea una oferta desfavorable para la máquina cementera. Al final de cuentas, es uno de sus jugadores más importantes, es top 3 en los salarios de la plantilla de Cruz Azul, entonces van a tratar de llegar a esa cifra que le convenga a todo el mundo, pero sí, Cruz Azul está flexible a la hora de negociar, están dispuestos a aceptar un poco menos, subir porcentaje de la carta o a lo mejor un poquito más alto, pero con menos porcentaje de reventa, pero repito, si no llega una oferta, si no comienza esa negociación, todo lo que estamos hablando es simple y mera especulación. Hasta que llegue esa propuesta formal, podremos hablar realmente de que ya están negociando entre ambos clubes. Hola César, qué gusto saludarte. Oye, a ver, escuché bien lo que dijiste que le pidió Iván Alonso a Carlos Aviña y Barrola. ¿Qué le pidió?
¿Qué pasó, Héctorín? ¿Cómo estás? Qué gusto Bien. saludarte. Lo que le pidió es que se respeten los conductos de negociación, porque lo hemos visto. Pero que con sea un clubes trato, ¿qué? sudamericanos, ¿Entre Boca caballeros o Juniors, algo así River nos Plate. dijiste? Sí, exacto. No. Así como lo hacen Boca y River, que se acercan al jugador y le que lo hablan, calienta y vete la a jugar cabeza. para Que acá. le endulcen el oído. Y exactamente, les calientan la cabeza y que el orgullo de jugar acá y te vamos a dar chance de jugar en la Bombonera, te vamos a pagar con aguante y todo eso. Aquí le pidió Iván Alonso a Viña, ok, yo estoy dispuesto a negociar, pero que sea por los conductos adecuados, que es por las directivas. Obviamente es imposible que no tengan contacto con el jugador, es imposible que el futbolista no se ilusione, pero que no lleguen a ese punto de que el jugador esté inconforme o que ya no esté a gusto en Cruz Azul o que quiera forzar la salida. Al final de cuentas, Eric Lira es un profesional, es un tipo de 10, el que tiene mucho respeto y peso específico en el vestidor de la máquina, y seguramente si es que se llega a dar este acuerdo será bien negociado entre ambos directivos. Qué bueno, es que Iván Alonso pide calidad moral. Qué bueno, Sí, qué bueno. Me ahora gusta resulta, eso. ¿no? Me gusta. César, mencionabas, es top 3 de los mejores pagados de Cruz Azul, es importante en selección nacional. Deportivamente, ¿sería una buena decisión? Es decir, ¿tendría oportunidad de ganarse la titularidad? ¿Lo llevan para hacer refuerzo? ¿Cuál sería el panorama deportivo para él en el Mónaco? Bien, para Eric Lira me parece que sería una gran oportunidad, porque al final de cuentas la Ligue 1 ha venido en ascenso, son clubes que están invirtiendo fuerte, son clubes que, como lo dijimos al inicio de este enlace, tienen mucha posibilidad de reventas, y por ahí Eric Lira le va bien en lo que pueda hacer con el Mónaco, podría aspirar a abrirse las puertas de un club mucho más importante, porque esa es la filosofía de muchos clubes franceses. Entonces sería una gran opción para él. Obviamente llegaría a pelear una posición en el medio campo, que es una posición donde hay muchos futbolistas de calidad en el fútbol europeo, y Lira tendría que demostrar el por qué lo están llevando como refuerzo y tendría que ganarse esa titularidad lo más pronto posible, porque aparte, si es que se da esta operación, estaría llegando de 26 años. No tendría Eric Lira la posibilidad de darse el lujo de que pase el tiempo, de que pasen las temporadas y no hacerse de un lugar titular. Entonces sería un reto importante para él. Eric está convencido de que es el mejor momento para marcharse, porque tiene ya 26 años de edad, porque es importante en selección, porque recibió también muchos elogios de jugadores como Jude Bellingham. Entonces él cree que está en el momento adecuado y quiere cristalizar ese sueño. De este lado, Cruz Azul se quedaría con un tipo como Amaury García, que hizo muy bien las cosas en la liguilla y que hizo que no se extrañara tanto a Lira cuando estuvo 40 días con la selección mexicana y que se perdió la fase final del torneo. Bueno, muchísimas gracias, César. Te mandamos un fuerte abrazo. Saludos. Y justo César mencionaba el tema de Amaury García, Diony. ¿Qué tan debilitado queda Cruz Azul sin un Lira? Mira, por lo menos en lo que fue la liga respondió, dio la impresión de que no se resintió como se esperaba la ausencia de Eric Lira. Al final Cruz Azul termina siendo campeón, pero más allá es, ok, está Amaury García. ¿Y después de Mauri quién? Entonces yo sí soy de los que pienso que Cruz Azul tendría que pensar en alguien o para ser el suplente a Mauri García o en alguien que dispute el puesto de titular a Mauri García con este otro jugador que ve. O sea, tienen que traer otro. Claro. Sí, Usar los recursos de la venta para... Sí. Sí, me imagino, además, si son 6, 8 millones, traerte a alguien, supondría yo, en unos 3 de repente, y que te quede todavía un margen de ganancia, Claro, sería importante. Pero bueno, veremos cómo se mueve la cosa, porque Aquí en la cuestión, y volvemos al debate de siempre, a la polémica de siempre, al tema de siempre, de qué tanto el club, entendiendo que mientras sienta que aunque sea algo terminó generando a favor, está dispuesto a cumplir el sueño de Lira. Porque si el Mónaco dice, pues la verdad no me voy a mover de los 4.5, y Cruz Azul dice, no, pues te estás quedando mínimo 1.5 millones abajo de lo que, de mi techo, de mis pretensiones, pues entonces no va, y volvemos al debate de siempre. Los clubes por encima, viendo sus intereses, terminan obstaculizando al jugador Iván está de mexicano. acuerdo porque él está de acuerdo con la FIFA y con el dinero. Yo sí. No, pero a lo mejor metiendo en la cláusula Regálame, algún porcentaje regálame del tu contrato de venta futura. No, pero es que yo digo, gana, pero también deportivamente tiene que ir a la par. Cruz Azul vive uno de esos fines de semana en los que todo pasa al mismo tiempo, y este sábado el 1 de agosto no es la excepción. Mientras la afición celestial se prepara para un partido de alto voltaje ante el Ante. En las oficinas del club y en los tribunales del fútbol internacional se cuecen historias que pueden cambiar el rumbo del equipo en las próximas semanas. Hay nombres que suenan para irse, hay un caso legal que llega a un punto decisivo. Hay un timonel que podría terminar dirigiendo a un rival directo y hay un plantel femenino que sigue demostrando que en la Noria también se vive de resultados. Todo esto ocurre justo cuando la máquina atraviesa un momento de confianza plena.
con pleno de triunfos en el arranque del torneo y el trofeo de campeones todavía fresco en la vitrina. La combinación de buenos resultados deportivos con movimientos administrativos y legales de este calibre no es algo que se vea todos los fines de semana. Y por eso vale la pena detenerse a analizar cada frente por separado, porque cualquiera de estas historias podría convertirse en la nota principal de la semana entrante, desde el mercado de fichajes hasta los tribunales internacionales, pasando por el banquillo de un rival directo y por el impulso que está teniendo el fútbol femenino de la institución. Hay material de sobra para entender hacia dónde camina el club en el corto y en el mediano plazo. Así que abróchense el cinturón, porque hay tela de donde cortar y vamos a repasar, tema por tema, todo lo que está sacudiendo al Cruz Azul en las últimas horas. Dejen su like y su comentario en cada uno de los temas que vienen a continuación, porque seguramente varios de ustedes van a tener opinión propia sobre lo que se viene. Vamos a empezar hablando primero sobre el partido de este sábado, porque al final del día es lo que más le importa a la mayoría de la afición. Cruz Azul recibe al Ante en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, con el silbatazo inicial programado para las 9 de la noche. Hora del centro de México, en el marco de la tercera jornada del torneo Apertura 2026, el conjunto celeste llega en un momento dulce, con 2 victorias en 2 partidos disputados. Un arranque perfecto que ya empieza a colocar al equipo de Joel Juiki entre los candidatos serios al título. No se trata solamente de los 3 puntos por partido, sino de la manera en que el equipo los ha conseguido. Con una identidad de juego que combina orden táctico, intensidad en la marca y destellos individuales de gran nivel. Del otro lado, el Ante llega decidido a no jugar de manera especulativa, buscando plantarse de igual a igual frente al vigente campeón mexicano, sin importar la diferencia de planteles ni la presión que representa visitar un estadio como el Banorte con semejante ambiente de fiesta en las gradas. Para quienes quieran seguir la transmisión, la buena noticia es que el compromiso se podrá ver en televisión abierta a través del Canal 5, además de la opción de televisión de paga por TUDN y la alternativa de streaming Vrim, de manera que nadie se tiene por qué quedar sin ver el partido. La designación arbitral también ya está confirmada, con Abraham de Jesús Quirarte como árbitro central, acompañado en las bandas por Eneida Caudillo Gómez y Eric Durón Martínez. Mientras que Héctor Salvador Solorio Arreola fungirá como cuarto árbitro y Diana Asteri Pérez Borja se encargará del videoarbitraje junto a Edgar Magdaleno Castrejón. El rival de turno, el Ante, no llega con complejos. Y así lo dejó claro su capitán, Nicolás Carrera, quien adelantó que su equipo saldrá a proponer y a competir de tú a tú contra el actual campeón de México, sin especular ni jugar con miedo. Además, el partido tiene un condimento extra por la presencia en el banquillo rival de Miguel Herrera, técnico que en el pasado, desde las filas del América, protagonizó capítulos dolorosos para la afición cementera, y que ahora regresa al Banorte para intentar dar la sorpresa desde otra trinchera. Hay que sumar también el contexto de una semana particularmente exigente para el plantel celeste, marcada por compromisos adicionales como el propio campeón de campeones y la participación de varios futbolistas en el Juego de Estrellas. Un calendario apretado que normalmente termina pasando factura física hacia el cierre de los partidos. Aún así, jugadores importantes como Eric Lira, Willer Dita, Charly Rodríguez, José Paradela y Omar Campos estarán disponibles para el encuentro, lo que le da a Joel Juiki variantes suficientes para rotar sin resignar competitividad. No cabe duda de que Cruz Azul tiene todas las herramientas para mantener el paso perfecto, sobre todo jugando de local y con el envión anímico del título de campeón de campeones. Aunque el desgaste físico de una semana tan cargada, con jugadores que además disputaron el Juego de Estrellas, podría pasar factura en el último cuarto de hora del partido. Ya que hablamos del compromiso ante el Ante, hay que hablar también de lo que está pasando fuera de la cancha. Y ahí aparece con fuerza el nombre de Eric Lira, capitán del equipo, cuyo futuro sigue generando incertidumbre entre la afición. Lira ha manifestado públicamente su deseo de dar el salto a Europa, y hasta el momento ninguna oferta formal ha llegado a las oficinas del club que convenza a la directiva de dejarlo salir.
aunque el interés más firme viene de las Mónaco, equipo que lidera las negociaciones por el mediocampista mexicano. El sueño de Lira parece tener nombre y apellido, y de concretarse su fichaje a los 26 años. El llamado Pitbull se encontraría en el vestuario del conjunto del Principado con futbolistas de enorme trayectoria internacional. Entre ellos Paul Pogba, campeón del mundo con la selección de Francia en 2018 y símbolo de clubes como la Juventus y el United. La comparación salarial entre ambos resulta inevitable y según registros de Salary Sport, Pogba percibe alrededor de 2,4 millones de euros por temporada en el Mónaco. Una cifra que, aunque llamativa, está lejos de ser la más alta del plantel monegasco, por debajo de lo que cobran futbolistas como Zikaria, Minamino o Golovin. En contraste, Eric Lira recibiría en Cruz Azul un salario cercano al $1.200.000 anuales, entre 20 y 23 millones de pesos mexicanos, cifra que, de acuerdo con el periodista Adrián Esparza, lo ubica entre los futbolistas mejor pagados del plantel celeste. El comunicador Javier Alarcón fue más allá en el podcast La Máquina, al señalar que la lógica del mercado indicaría que, de concretarse su salida al Mónaco, Lira debería al menos mantener su salario actual o incluso mejorarlo ligeramente. Pero el mercado no se mueve solo desde Europa, porque desde el Medio Oriente también hay movimiento, ya que el Al Jazeera estaría preparando una oferta multimillonaria para intentar quedarse con los servicios del mediocampista mexicano, buscando convencer tanto al club como al jugador con una propuesta económica fuera de lo común. El problema para el club árabe es que la reciente renovación de contrato de Lira con Cruz Azul incluiría cláusulas que solamente habilitan una salida hacia el fútbol europeo, lo que hace pensar que el jugador rechazaría de entrada cualquier acercamiento proveniente de Medio Oriente. Esta condición contractual no es un detalle menor, porque deja a la directiva celeste en una posición cómoda para negociar exclusivamente con clubes europeos, sin verse tentada por ofertas económicas más altas que, en otras circunstancias, podrían resultar difíciles de rechazar para cualquier institución mexicana. Además, todavía queda un largo tramo de la ventana de transferencias por delante. Y no sería extraño que en las próximas semanas aparezcan nuevos pretendientes, sobre todo si el Mónaco tarda en definir una oferta formal que satisfaga tanto al jugador como al club mexicano. Cuesta no pensar que, si el Mónaco realmente quiere avanzar en la negociación, tendrá que moverse rápido, porque el mercado de pases no espera a nadie y las ofertas más jugosas suelen aparecer cuando uno menos las espera. Aún dentro del capítulo de salidas y situaciones legales, hay que hablar del caso de Rodrigo Huescas, uno de los asuntos más delicados que tiene abiertos Cruz Azul en este momento. El club decidió llevar la disputa por el defensor ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, conocido como TASO-K según sus siglas en inglés, luego de recibir una resolución desfavorable por parte de la FIFA. La directiva celeste sostiene que existieron irregularidades en la ejecución de la cláusula de rescisión durante el traspaso del jugador, surgido de las fuerzas básicas hacia el fútbol danés. Un movimiento que en su momento generó bastante controversia entre la afición y los medios especializados. El Tribunal de Arbitraje Deportivo ya asignó un número de expediente al caso y fijó la audiencia para el próximo 24 de septiembre. Fecha en la que ambas partes deberán presentar sus argumentos frente a los jueces deportivos. Para Cruz Azul, este no es solamente un tema de recuperar una compensación económica, sino también de sentar un precedente legal sobre cómo deben ejecutarse las cláusulas de rescisión en el mercado internacional de fichajes, algo que podría beneficiar al club en futuras negociaciones con jugadores de la cantera. Vale la pena recordar que la salida de Huescas hacia Copenhague estuvo rodeada de polémica desde el primer momento, con versiones cruzadas sobre la manera en que se activó la cláusula y sobre el papel que jugaron los representantes del futbolista en toda la operación, lo que terminó por escalar el conflicto hasta las instancias internacionales. El desenlace de este proceso, previsto para finales de septiembre, no solamente definirá el futuro económico de este caso puntual, sino que también sentará las bases de cómo Cruz Azul y otros clubes mexicanos podrán, o no,
blindar mejor los contratos de sus jóvenes promesas frente al interés de ligas europeas cada vez más agresivas en la captación de talento latinoamericano. Hay quien diría que este caso merece toda la atención de la directiva, porque más allá del resultado puntual, lo que está en juego es la manera en que los clubes mexicanos protegen a sus jóvenes talentos frente a movimientos apresurados hacia el extranjero. Y ojalá el fallo termine siendo favorable para los intereses celestes. No se vayan todavía, que apenas vamos a la mitad del recorrido y lo que sigue tiene tanto o más peso que lo ya contado. Así que si les está gustando el repaso, este es buen momento para dejar ese comentario y ese like antes de seguir. Aún sobre el tema de las salidas de jugadores, es necesario hablar de lo que ocurre con Santiago Jiménez en el fútbol europeo. Aunque en este caso el vínculo con Cruz Azul sea más sentimental que contractual, dado el cariño que la afición celeste le tiene al delantero mexicano, Jiménez regresó a los entrenamientos del AC Milan con la esperanza de recuperar un lugar en el once titular. Pero todo indica que el club italiano ya tomó una decisión sobre su futuro inmediato. La llegada de Gonzalo Ramos, adquirido por una cifra millonaria, relegó al mexicano a un rol secundario dentro del plantel rosonero, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre una posible salida en este mercado de fichajes. Según distintas versiones periodísticas, el Milan estaría pidiendo alrededor de 20 millones de euros por el ariete azteca, una cifra sensiblemente menor a la que el propio club invirtió para hacerse con sus servicios en 2025. Lo que representaría una pérdida económica para la institución italiana, aunque al mismo tiempo facilitaría su salida antes de que cierre la ventana de transferencias. Hay que recordar que Jiménez llega a esta situación después de haber sufrido una lesión en el último partido de la selección mexicana durante la Copa del Mundo de 2026. Un golpe físico que también pudo haber influido en su falta de continuidad en el club lombardo. La ventana de transferencias europea avanza rápido, y para un delantero que necesita recuperar ritmo de competencia, cada semana que pasa sin claridad sobre su futuro es tiempo que se pierde de cara a los próximos compromisos con la selección mexicana, donde la titularidad ya no está garantizada de manera automática. Sería sensato asumir que a Jiménez le conviene salir del Milan cuanto antes, porque un delantero de su calidad necesita continuidad para mantenerse en el radar de la selección mexicana, y seguir como suplente en Italia no le hace ningún bien a su carrera en este momento. Ahora vamos a hablar de los banquillos, porque en medio de todo este movimiento de jugadores también hay nombres de técnicos que están en boca de todos, y uno de ellos tiene pasado celeste. Jaime Lozano surgió como uno de los principales candidatos para hacerse cargo de la dirección técnica de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tras la salida de Guido Pizarro del banquillo felino. Aunque en un primer momento no era la opción prioritaria de la directiva regiomontana, la negativa de Javier Aguirre a tomar el cargo abrió la puerta para que el exjugador celeste se convirtiera en una pieza clave dentro de las negociaciones. A favor de Lozano juega su experiencia al frente de la selección mexicana, además de su profundo conocimiento del fútbol nacional, méritos que le dan una ventaja competitiva frente a otros perfiles, incluidos entrenadores extranjeros que también suenan para el cargo. El estratega, que en fechas recientes había iniciado un proyecto de desarrollo de fútbol juvenil en la ciudad de Houston, tendría en su currículum como jugador de Cruz Azul y su trabajo posterior en la formación de futbolistas jóvenes dos argumentos adicionales para convencer a la cúpula tigre. La lista de candidatos para el banquillo felino también incluiría a otros perfiles de la escena internacional, pero la ventaja de Lozano radica en el conocimiento inmediato que tiene del vestuario mexicano, un factor que suele pesar mucho cuando un club necesita resultados rápidos y no tiene tiempo para procesos largos de adaptación. Quizás valga la pena reconocer que sería una decisión interesante para los Tigres, porque Lozano ya demostró con el Tri que sabe manejar planteles con jugadores de peso. Aunque el reto de dirigir un equipo de clubes con la exigencia inmediata de resultados es completamente distinto al de una selección nacional, cambiando de categoría, pero sin dejar de lado las buenas noticias para el club, hay que destacar lo que hizo el equipo femenino de Cruz Azul en su más reciente presentación.
Las Sky Blues consiguieron una notable remontada por marcador de 3-1 frente a las en un partido disputado en la Unidad Deportiva Centenario de Morelos, resultado que además extendió a 7 la racha de partidos sin conocer la derrota frente a las Tapatías. El inicio del encuentro no fue sencillo para las dirigidas por Israel del Real, ya que las visitantes se pusieron al frente en el marcador a los 21 minutos gracias a un gol de penal convertido por Renata Huerta, después de un pase preciso de Maritza Maldonado. Sin embargo, lejos de desmoronarse, el conjunto celeste reaccionó con rapidez y logró el empate a los 36 minutos por medio de Belén Cruz. La gran protagonista de la tarde terminó siendo Daniela Calderón, quien participó de manera directa en los 3 goles de su equipo. Primero con una asistencia de gran factura para el tanto del empate, y después con un cabezazo certero tras un tiro de esquina en el complemento para poner el 2-1 sobre el cierre del partido. Daniela Mesa cometió una falta dentro del área sobre la propia Calderón, penal que Ana Martínez convirtió con total serenidad para sellar la victoria por 3-1. Con este resultado, Cruz Azul arrancó la temporada regular en la cima de la tabla de posiciones, reflejando un nivel colectivo alto y también mucho carácter para dar vuelta a un marcador adverso. El próximo desafío luce exigente, porque el calendario les depara una visita al Estadio Banorte para enfrentar al Club América, vigente campeón, en una nueva edición del Clásico Capitalino, prueba de fuego para medir el verdadero nivel de este equipo. El propio arranque del torneo, con la posición de liderato asegurada tras esta primera fecha, deja en claro que el trabajo táctico de Israel del Real está rindiendo frutos, especialmente en la manera en que el equipo ajustó su segundo tiempo tras ir abajo en el marcador, dominando tanto el balón como los espacios frente a una rival que históricamente les había complicado la vida. Uno no puede evitar pensar que esta capacidad de reacción que mostró el plantel femenino ante el AS dice mucho del carácter competitivo que se está construyendo en la Noria. Y no sorprendería que este equipo termine peleando el campeonato de punta a punta. Para cerrar, y ya que hablamos de resultados y del funcionamiento general del club, conviene repasar unas declaraciones que generaron bastante debate dentro del entorno celeste y de la Liga México en general. Yayo de la Torre, exdirigente de Cruz Azul y actual comentarista deportivo, reavivó la discusión sobre el rumbo que debe tomar el fútbol mexicano, con señalamientos que también salpican directamente a la institución celeste. Durante su participación en el programa La Última Palabra de Fox Sports, de la Torre enumeró los que, a su juicio, son los 3 grandes problemas que enfrenta actualmente el fútbol mexicano. El primero de ellos tiene que ver con la cantidad de jugadores extranjeros en la Liga México, un número que, según su punto de vista, debería reducirse de manera drástica. Al calificar el exceso de futbolistas foráneos como una especie de mal que afecta el desarrollo del talento nacional. Esta afirmación cobra especial relevancia en Cruz Azul, equipo que actualmente tiene sus 9 plazas para jugadores no formados en México ocupadas por Kevin Mier, Gonzalo Piovi Velardita, Rodolfo Rotondi, Agustín Palavecino, José Paradela, Gabriel Fernández, Nicolás Ibáñez y Cristian Evere. El segundo punto señalado por el estímano celeste fue la necesidad de recuperar el sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano, mecanismo que considera fundamental para elevar la competitividad entre los clubes de las distintas categorías. El tercer y último señalamiento tiene que ver con la falta de oportunidades reales para los jugadores jóvenes, ya que De la Torre considera que la liga todavía no ha encontrado una fórmula eficaz para impulsar el ascenso de futbolistas surgidos de las fuerzas básicas hacia la primera división. Este último punto conecta directamente con la realidad de Cruz Azul, que en el arranque de la Apertura 2026 acumula apenas 101 de los 1.170 minutos que exige la regla de menores, y que tiene en Luca Romero y Jorge Rodarte 2 piezas fundamentales para cumplir con ese objetivo. Los 3 señalamientos de la Torre no son nuevos en el debate del fútbol mexicano, pero adquieren un peso distinto cuando vienen de alguien que ocupó cargos directivos dentro de un club grande como Cruz Azul, y que conoce de primera mano las presiones que existen entre cumplir con la regla de menores, sostener el nivel competitivo del plantel y, al mismo tiempo,
satisfacer las exigencias inmediatas de resultados que impone la propia liga. Pensándolo bien, buena parte del diagnóstico de Yayo de la Torre resulta razonable, sobre todo en lo referente a la falta de oportunidades para los jóvenes. Aunque reducir de golpe el número de extranjeros también podría afectar el nivel competitivo de los propios equipos mexicanos. Así que probablemente la solución esté en un punto intermedio entre ambas posturas. Con todos estos frentes abiertos, Cruz Azul se prepara para un fin de semana decisivo, donde lo que pase en la cancha ante el Atlante convivirá con decisiones legales, rumores de mercado y movimientos en los banquillos que podrían redefinir el futuro cercano de la institución. La afición celeste tiene mucho que celebrar por el gran arranque de temporada, pero también varios temas pendientes que seguirán generando titulares en las próximas semanas. Desde el desenlace del caso Huescas en septiembre hasta el cierre del mercado de fichajes, pasando por la definición del banquillo de un rival directo y por la confirmación de si el buen arranque del equipo femenino se sostiene frente a los planteles más fuertes de la liga. Cada uno de estos capítulos tiene el potencial de convertirse, en cuestión de días, en la historia principal alrededor de Cruz Azul. Así que conviene mantenerse atentos a cómo se van resolviendo. Si llegaron hasta aquí, ya saben que toca, dejen su like, suelten en los comentarios cuál de todos estos temas les parece el más importante y no se pierdan las próximas actualizaciones. Porque esta historia apenas empieza a escribirse